En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. 1:30 en punto y con capítulo doble, y es que la ocasión lo merece. Ayer, día 11 de febrero, se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Profesor de la Universidad de Córdoba, Francisco Javier de los Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos doble protagonista porque vamos a presentar a una bioquímica, a Judith Jiménez Sainz. ¿Quién es nuestra dialogante de hoy? Sí, como bien has dicho, Judith Jiménez Sainz es bioquímica y genetista, investiga por qué ciertas mujeres con mutaciones BRCA2 tienen un mayor riesgo de padecer cánceres femeninos y cómo prevenirlo y curarlo a nivel molecular. Se licencia en biología por la Universidad de Valencia, hace su tesis doctoral dentro del grupo de biología molecular del cáncer en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, Universidad College de Londres. De ahí parte a Estados Unidos para realizar su investigación postdoctoral en el Departamento de Radiología Terapéutica de Yale Medicine School. En agosto del 23 empieza su propio grupo de investigación en Charleston, en Carolina del Sur. Tiene más de 10 años de experiencia en proyectos realizados con la biología molecular del cáncer, autora de estudios seminales en revistas de alto impacto como Nature Molecular, etc. Ha sido mentora de más de 20 alumnos, ha dirigido varios proyectos de investigación durante su etapa en la Universidad de Yale. En el 22 fue galardonada con una beca CRIS Cáncer para realizar una estancia en el laboratorio Juan Méndez del Centro Nacional de Investigación Oncológica. Es nombrada dentro de los 50 riojanos más prestigiosos, no lo he comentado, es de Calahorra, de La Rioja. Desde el 2021 hasta el 2023 fue presidenta de la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos, ECUSA. Ha liderado la Comisión de Atracción de Talento y Política Científica de la Red de Científicos Españoles en el Exterior, RAICEX. En el pasado, Judith dirigió el programa eVisibility y participó activamente en asesoría de ECUSA. Ha representado a los científicos de Yale para asesorar al decanato. Ha coordinado en esa misma universidad postdoctoral y es miembro de distintas asociaciones que engloban a esa palabra tan en boga, STEM, que recoge ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y medicina. Fue una de las 75, seleccionadas en el programa de Regreso a Casa, que es una iniciativa que consistía en irse a la Antártida a hacer una investigación. Se iban a ir en el año 20, pero con motivo de la pandemia se ha aplazado y recientemente, en el mes de noviembre pasado, estuvo en la Antártida. Tiene distintos premios que no quiero ya entrar en más detalles porque creo que lo más interesante es saludarla, aunque sí voy a decir, para cerrar, que su línea de investigación es por qué ciertas mujeres con mutaciones en BRCA2 tienen un mayor riesgo de padecer cánceres femeninos y cómo prevenirlo y curarlo a nivel molecular. Y quiero darle ya las buenas madrugadas casi en Estados Unidos, porque allí son las 7:30 de la mañana. Buenos días, Judith. Hola, muy buenos días, gracias por la presentación. Sí, aquí son las 7:30 y acabo de llegar de España, así que un poco con el jet lag. Vaya, bueno, como bien sabes, hoy hemos hecho un programa doble. La otra que ha participado es una amiga tuya, Zara Mesa Jurado, que es la presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en México, y hemos hecho ese doble programa como conmemoración del día de ayer, ese Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que hay que visibilizar por lo importante que es para el desarrollo de la ciencia, esa visibilización de las mujeres. De hecho, tú perteneces a Raíces, que
siguen, entre otras cosas, ese fin. Y como tal, aunque nos centremos de aquí a nada en tu línea de investigación, que me parecen apasionantes, quiero hacerte unas preguntas por los cargos que has ocupado de responsabilidad. Y la pregunta que te hago es, ¿cómo ha sido tu experiencia como presidenta de la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos, ECUSA, y la de liderar la Comisión de Atracción de Talento y Política Científica en Raíces? Muchas gracias. Sí, la verdad es que es un placer compartir el programa con Azahara, gran amiga. Nos vimos el año pasado y tengo muchas ganas de verla. La verdad es que, bueno, la experiencia de ser presidenta tanto de ECUSA, de la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos, así como de Raíces. Fui presidenta durante casi un año y llevar la Comisión de Política Científica se centran principalmente en cómo poder liderar a personas para hacer algo que sea mejor para la ciencia, a nivel de distintos pilares. A nivel de un pilar, como bien has comentado antes, de visibilizar la ciencia que se hace por parte de españoles en Estados Unidos y también ayudar a que la ciencia se haga mejor en España. Entonces, a través de, por ejemplo, el trabajo que hicimos en Raíces, colaboramos en aquel momento con el Ministerio de Ciencia y otros ministerios para llevar a cabo, ayudarles en transformar la ley de ciencia y hacer una ciencia más inclusiva, con esa también un poco idea y conmemoración del Día de la Mujer y de la Niña el Día de la Mujer y de la Niña en Ciencia. La idea era ayudar a políticos, a instituciones, a asesorar sobre cómo hacer mejor prácticas de ciencia en España. Ese es uno de los proyectos que trabajamos. Durante mi presidencia en Estados Unidos, he de decir que ECUSA es una de las mayores, si no la mayor, junto con la del Reino Unido, asociaciones de científicos en el exterior. Y es porque la mayoría de los españoles migramos a Reino Unido o a Estados Unidos. Y en ECUSA somos muchísimos, esparcidos por todo lo ancho y amplio de Estados Unidos. Entonces, durante mis años, el equipo nos encargamos en un poco contar a todos los que somos y hacer una plataforma que fuera más fácil para poder localizarnos, para poder colaborar. Las misiones son como 3 pilares. Uno es colaborar, crear una red para que todos nosotros tengamos mayor facilidad para colaborar. La segunda, como ya os he comentado, es dar visibilidad a la ciencia que hacemos. Y el tercer pilar que llevamos a cabo es dar la mano a instituciones, a asociaciones, a sociedades que creen que la ciencia asesorada por parte de los científicos se puede hacer mejor. Y esa mano, pues eso, a instituciones, a sociedad, el hacernos más cercanos para que nuestras ideas y nuestras cosas que hacemos en el laboratorio lleguen más. Y eso es un poco lo que hicimos durante esos 2 años. Fue una experiencia, bueno, inolvidable. Y gracias al equipo ha salido muy bien. La verdad es que tenía previsto hacerte una pregunta, pero me la has respondido. Y es que ¿cuáles son los mayores desafíos que se enfrenta como mujer en la ciencia? Y me la está diciendo, visibilizarla, hacer que las instituciones apoyen más, y no sé si alguno más, pero bueno. Sí, quizás sí. Añadir el que seamos más, el que veamos más mujeres en más puestos referentes, de liderazgo. Más referentes de mujeres, posiblemente, para los jóvenes. Sí, alguna más, porque bueno, en las carreras de ciencias no ocurre así en ingeniería, lamentablemente, y eso podemos hablar largo y entendido, pero en las carreras de ciencia, la mayoría de la gente que estudia los grados, incluso másters, incluso el PhD, el doctorado, son mujeres. Pero si contamos cuántas catedráticas hay en un departamento, independientemente del país, puede ser España o puede ser Estados Unidos, el número cae sustancialmente. Estamos hablando de que un 15%, un 17% de las mujeres en España son catedráticas. O sea, solo un 15% de las catedráticas son mujeres. Entonces, me gustaría ver a más. Sí. Alguna más. Y seguir viendo a hombres, por supuesto. Sí, en esa misma línea, este viernes pasado hubo aquí en Peñarroya una actividad con motivo de la mujer, el año en la ciencia, en la que participó
la catedrática de Química Física de la Complutense y paisana de aquí de Peñarroya, claro, Ángeles Heras, y puso de manifiesto esos datos que estás diciendo. Otro dato que puso es que de las 91 universidades españolas solamente hay 23 rectoras. Pero bueno, no vamos a entrar en ese capítulo porque Sí, entonces sí, nos comeríamos el sí, programa así es. entero. Sí, pero bueno, si usted se tiene que dirigir a un joven sobre ciencia e investigación, ¿qué le diría para que se animase a estudiar y a investigar? Y más a una niña. Sí, yo diría que bueno, la ciencia realmente está en todas nuestras vidas, en nuestra vida diaria, o sea, desde el móvil, desde que nos levantamos casi y vemos al sol, hasta casi que nos acostamos. La ciencia está en nuestras vidas, en la comida que comemos, en cómo funciona nuestro cuerpo, en cómo miramos a las estrellas. O sea, la ciencia la tenemos, está al lado nuestro. Y quizás si uno tiene curiosidad por saber un poco más de ciencia, por investigar, para mí el mensaje es muy claro, que te animes a hacerlo y que tires de todos nosotros los que estamos haciendo ya ciencia para que te podamos ayudar. La ciencia es algo muy colaborativo, o así quiero pensarlo yo, y queremos hacerlo juntos y queremos hacerlo bien. Entonces yo considero que la ciencia, aparte que está en todos nosotros, la debemos construir entre todos nosotros. Así que a una niña o a un niño o a quien tenga curiosidad es que no se quede con la pregunta en su casa, sino que salga a la calle y bien en Peñarroya o bien en otro municipio español o bien por internet, contacte con científicos y así le podemos echar una mano, ponerle en contacto con que quizás alguien que ya esté haciendo algo. Lo que no he contado es que yo quería ser astronauta Sí. y nunca llegué a hacerlo porque en mi municipio no había, bueno, ni en España, no había mujeres astronautas que yo pudiera llamar a la puerta. Y fue gracias a mi profesora de bioquímica que contacté con alguien en un departamento de bioquímica en la universidad. Si no hubiera sido por esa conexión, quizás yo no estuviera donde estoy. Y eso es un ejemplo de que aquellos niños, niñas, gente que quizás ya no es tan niño y niña, pero tiene curiosidad, se acerque a la ciencia. Tire de la gente que estamos haciendo ciencia. Y ese es mi consejo. Pues uniendo ese consejo que das a la casi necesidad imperiosa de que los científicos se vayan por distintos centros universitarios del mundo, ¿qué aportaciones y cómo ha influido en tu investigación tu estancia en distintos países? Sí, gracias por la pregunta, es muy buena. Bueno, a mí me encanta viajar también, entonces el trabajo de científico va muy de la mano con la curiosidad por viajar y conocer otras culturas. ¿Por qué? Porque realmente ese conocer otras culturas es realmente conocer otras culturas dentro de los laboratorios. Hay mucha gente que hace experimentación y cada uno lo hace un poco a su manera, ¿no? Y hay gente que es muy buena haciendo un tipo de experimentación. Entonces, esa curiosidad por viajar o por conocer culturas va asociado con la curiosidad por conocer cómo se hacen las cosas en otro sitio. Para mí ha sido una gran experiencia tener la oportunidad de viajar cuando estuve haciendo la tesis a distintos países europeos y luego dentro de Estados Unidos cuando me mudé a distintos países, perdón, bueno, países dentro de América y también sitios dentro de Estados Unidos. Para mí es un privilegio de ser científico porque te ayuda a crear esas colaboraciones que son independientes de país, casi son independientes de cultura. Simplemente se rigen por la curiosidad o la necesidad de un tema que para ti es muy importante. En Bueno, mi pues caso es el cáncer de mama y ovario. Entonces, colaborar con gente, por ejemplo, que puede estar en Tokio, colaborar con gente que puede estar en Londres, colaborar con gente que esté en España, es muy interesante y ver cómo con nuestras distintas cabezas o ideas podemos trabajar juntos. bueno, y precisamente en noviembre estuviste en la Antártida, otro sitio. No sé qué te ha aportado para la investigación, qué has aprendido, qué resultado interesante Sí, has conseguido. sí, esto fue también un gran proyecto con esa pasión que tengo por trabajar en grupo y trabajar todos juntos y conseguir ser mejor líder. Esto fue un programa de liderazgo en el que yo presenté la candidatura y me seleccionaron. Y está destinado a mujeres líderes o a mujeres que queremos ser líder. Y selecciona a mujeres de todo el mundo.
Y la idea de fondo es tan simple como darnos herramientas para poder ser mejores líderes, crear una comunidad, que es muy parecido a lo que ya he hecho con Ecusa, y al mismo tiempo trabajar en proyectos o problemas complejos que nos atañen a los seres humanos, como puede ser, por ejemplo, en mi caso, salud humana y la crisis que hay ahora en salud humana. A muchas de las otras mujeres que vinieron es crisis, lo que llamamos en general crisis planetaria, que engloba pues contaminación, problemas en diversidad, que engloba crisis debido a cambio climático. Entonces, todas esas crisis las consideramos crisis planetarias. Y la idea también de fondo es cuidar, o sea, resolver esos problemas complejos para cuidar nuestro planeta, que realmente es nuestra casa, tenerla limpia, con la nevera llena, todo ese tipo de cosas. Y ese proyecto, bueno, pues ha durado más tiempo de lo esperado por COVID, ha durado 3 años y la culminación era un viaje a la Antártida. ¿Por qué la Antártida? Bueno, porque las mujeres no estábamos permitidas entrar como científicas hasta los 70. En la Antártida, de hecho, las mujeres se disfrazaban de hombres para poder entrar en la Antártida y eso hay varios libros que lo documentan muy interesantes. Si queréis las referencias os lo paso. Y además porque la Antártida, sabéis que es para y por la ciencia. No existe gobierno como tal, gobierno de un país. Existen territorios donde distintos gobiernos de distintos países asesoran o investigan con y para la Antártida. Y por eso nos fuimos allí. También es uno de los lugares donde el cambio climático, los aumentos en temperatura, descenso en diversidad se ven de primera mano. Y con esa misión un poco de observar para poder reflexionar y trabajar en conjunto es con la que fuimos. Y bueno, resumen también deciros que fue alucinante, que me encantaría que todos vosotros que estáis escuchando fuerais a la Antártida porque te da un sentido de apreciarla, de quererla hasta el infinito. Es muy bonita. Lo que pasa ahí es como mágico, es como irte a otro planeta. Y a nivel científico se han abierto muchas colaboraciones para esos problemas complejos que os he contado, pero también para otros muchos bueno, casi que lo conmemoramos ayer, para ver cómo podemos animar a más niñas y más mujeres a que les guste esto de la ciencia y se lancen a por ello, sobre todo en carreras donde no hay muchas científicas, como puede ser física, matemáticas, ingeniería. En esa las mujeres directamente desde el instituto o las niñas no se ven capaces para elegirlas. Y en El- eso estamos trabajando ahora. La verdad es que ya, bueno, va avanzando el programa y no he entrado en tu línea de investigación y quiero entrar, pero te voy a hacer una última pregunta relacionada con lo que estás poniendo en la mesa. Tenemos delante un gran reto y es salvar el planeta. Es acertadísimo el proverbio indio que dice que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Entonces, siendo tú una persona comprometida totalmente con el medio ambiente, ¿por qué crees que están aumentando los negacionistas? ¿Y qué le diría usted a la sociedad y principalmente a los jóvenes sobre este drama? Oh, bueno, es muy buena pregunta y nos puede llevar todo un programa. No sé qué decirle a los negacionistas, ahí no sé, bueno, hay millones de datos, quiero decir, la Tierra es redonda, ¿no? O sea, el cambio climático es algo que existe. Eh, Nada, me puedo tomar un café con ellos, yo encantada de conversar, dialogar y ver dónde están esas incertidumbres, esas preguntas y esos miedos de verdad afirmarlo. Creo que si todos trabajamos en conjunto, podemos cuidar de ese préstamo, ¿no? Como bien has dicho, y yo lo creo así. Podemos trabajar de la mano, que cuando veamos que abramos el grifo y salga el agua para ducharnos, apreciemos ese bien que es el agua y sepamos lo que realmente cuesta, por ejemplo. Que apreciemos realmente nuestra vida en un primer mundo, porque vivimos en un primer mundo, tanto en España como en Estados Unidos, donde podemos ir en coche a trabajar, donde no nos falta alimento, donde estamos quizás a veces importando alimentos de otros países cuando el agricultor lo tenemos al lado. Quizás ese sistema más sostenible que lo teníamos hace
2 generaciones en España, no hace tanto. Y es volver a ser quizás más simples de una manera y apreciar más lo que tenemos. Es quizás lo que vemos en nuestras casas. O sea, quizás el extrapolar a la tierra es ver lo que tenemos en nuestra casa. En nuestra casa intentamos ahorrar, ¿no? En energía, en electricidad, en cómo comprar. Entonces, quizás es esa idea de ahorrar para cuidar nuestra tierra. Porque bueno, nos va a pasar factura y nos está pasando. La incidencia de enfermedades está aumentando debido a la contaminación. Ahora estoy investigando cómo la incidencia en cáncer, principalmente femenino, puede estar aumentando porque nuestras hormonas pueden estar cambiando debido al aumento en temperatura. O sea, hay datos, son tangibles, hay pérdida en biodiversidad. Por supuesto que quizás hubiera un cambio en el clima independientemente de nosotros, pero somos unos aceleradores. O sea, es como si nos montamos en el coche y pisamos el acelerador. Está aumentando muy por encima de lo que le deberían aumentar el cambio en nuestro planeta. Y es debido a la acción humana y no pasa nada por reconocerlo y quizás trabajar en conjunto para mitigarlo, para buscar soluciones creativas que además nos van a ayudar para otro tipo de problemas que nos vayan surgiendo en el camino. Entonces, esa es un poco mi idea. Yo encantada de tomarme un café con aquellos que de verdad quieran conversar para poder entender otros puntos de vista y para poder dialogar. Creo que en el diálogo y la colaboración está la solución. Desde luego, si esos negacionistas del cambio climático fuesen a la Antártida, lo podrían apreciar porque ahí se ve claramente cómo está modificándose el clima. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Voy a hacerte una pregunta porque es que me gusta hablar de la línea de investigación y es que no hemos comido casi el programa. He dicho que trabajas con mutaciones en el cromosoma 13 principalmente, en BRCA2. ¿Nos puedes aclarar qué es eso de una mutación en BRCA2? Sí, quizás todos conocéis la molécula de la vida y si no la vais a conocer ahora. La molécula de la vida es el ADN. El ADN contiene toda la información genética de nuestras células, de quién somos, y cada célula que tenemos tiene ADN y lo tiene en un compartimento, ¿no? Imaginándose como en una habitación de la casa que es nuestra célula también. Ese ADN todos los días, por cómo funciona nuestro cuerpo, acumula mutaciones, porque, por ejemplo, estamos expuestos a luz ultravioleta, porque comemos y nuestro metabolismo produce mutaciones. Esos cambios en el ADN normalmente se reparan. La analogía que yo utilizo, y a mí me gusta utilizar, es como los reparadores, por ejemplo, de lavadoras, ¿no? Que ahora escasean en muchos municipios de España, pero que en su momento, cuando algún electrodoméstico se rompía en casa, llevabas el electrodoméstico o la persona venía a casa y te lo reparaba. Esto es lo mismo, hay reparadores en nuestras células que todos los días están trabajando activamente para reparar esa molécula. Y BRCA2 es uno de esos. Entonces, cuando hay mutaciones o cambios en ese BRCA2, significa que ese reparador ya no hace el trabajo tan bien. Entonces, quizás repara, pero repara o muy lento, le cuestan muchísimas horas o no deja el trabajo bien terminado. Entonces, eso al final acumula mutaciones en el ADN y eso al final lleva pues, a procesos o bien de que la célula decide suicidarse y morir porque no funciona bien, o bien decide multiplicarse de manera un poco loca y eso lleva a un tumor, a la iniciación que se llama tumorogénica. Entonces, lo que yo intento estudiar, todos nosotros tenemos BRCA2 y cada uno lo podemos tener en distintas formas por cómo somos. Cuando me refiero a formas, me refiero a que cada uno tenemos una mutación o no. No todas las mutaciones son malas, muchas no sabemos lo que son. Entonces, lo que yo intento saber es de lo que encontramos en la clínica, de esas BRCA que tienen cambios, realmente no son mutaciones, que a veces mutaciones suenan un poco como mal, que tienen cambios, es cómo de bien funciona tu BRCA.
Entonces, si funciona muy mal, se sabe que hay una alta predisposición para cáncer de mama, de ovario, también de próstata y páncreas. Y si funciona bien, pues nada, no hay, o sea, no hay problema. Tu BRCA es un poco distinto, como decirlo así, tiene un distinto color, pero funciona bien. Y eso es lo que estamos estudiando. ¿Por qué además? Porque, como os he dicho, los cambios en BRCA llevan a un indicio en tumor, pero al mismo tiempo los clínicos y los investigadores han identificado terapias que funcionan muy bien para tumores que no tienen BRCA. Quiere decir que no tener BRCA o no tener un buen BRCA si no tienes un tumor es malo, pero si tienes un tumor que no tiene BRCA, responde muy bien al tratamiento en la clínica. Entonces nos ayuda a separar pacientes que van a responder y se van a curar y van a progresar, van a continuar su vida perfectamente, y otros que les va a costar. Entonces utilizo esas herramientas para, primero, identificar el riesgo de cáncer en una persona, y segundo, si ya tenemos un tumor, si ese tumor va a responder. Y si no responde, puedo sacar o identificar nuevos tratamientos que respondan, para hacer que ese tumor responda, el paciente responda y sea cáncer free, como dicen aquí, ¿no? Que no tenga cáncer por el resto de su vida. Y eso es un poco con lo que trabajo. Y bueno, esas mutaciones cromosómicas, ¿son heredadas o son espontáneas? Y si es Muy buena. porcentaje más o Sí, muy menos. buena. Ujú. ¿Sí? Sí, pues muchas de ellas son heredadas, por eso vemos familias que tienen eh, cáncer hereditario de mama y ovario, y esos son los que más se ven porque ves la clínica de toda la familia un poco, pero deciros que también son somáticas, que se llaman, que ocurren a lo largo de nuestra vida, que de manera espontánea o esporádica ocurren. Entonces, en el principio, en los inicios de BRCA, todo el mundo pensaba que eran cánceres hereditarios porque se veían muchísimos. Ahora, en los últimos años, cuando ya se secuencian todos los tumores de pacientes, hemos visto que también se encuentra de manera esporádica en la población. Quiere decir que a lo largo de nuestra vida pueden acumularse mutaciones en ese cromosoma 13 que has dicho, en BRCA o BRCA, y hacer que nuestro BRCA deje de funcionar tan bien como debería funcionar. Sí. Judy, es una auténtica pena, pero nos quedan 2 minutos y me puedo dar tiempo a hacer una pregunta más y no más, porque es que nos cortan desde Madrid. Y, y me han quedado, bueno, pues 200.000 preguntas o más. La última pregunta que te hago, porque no da tiempo a más como te he comentado, ¿qué factores exógenos pueden afectar? ¿Y es el cambio climático un potenciador de estas mutaciones? Pues esa es muy buena pregunta y todavía sigue esa pregunta en la mesa. Se ha visto, por ejemplo, como factores como el tabaco, la mala alimentación, exposición al sol, acumulan mutaciones en nuestro ADN en cualquier punto. De momento no se sabe si hay puntos, por ejemplo, como en BRCA, que serían de alta incidencia, pero sabemos que hay efectos exógenos que aumentan la tasa de mutación. O sea, eso lo sabemos. Entonces, cuidado con la exposición al sol, cuidado con el tabaco, cuidado con el alcohol, cuidado con la alimentación. Sobre el cambio climático, es un proyecto que ahora estoy iniciando. Quiero ver cómo cambios en la temperatura, que puedo hacerlo en el laboratorio, pueden cambiar ese que funcione bien o mal BRCA. Es algo hay algún indicio que parece que sí, porque parece que la proteína se degrada y desaparece de las células. Entonces, estoy investigando qué pasa cuando aumenta la temperatura en el laboratorio y cómo responden las células. Así que es muy buena pregunta, todavía está abierta. Pues, Y yo creo que me van a dar financiación para ello. Así que en la próxima entrevista quizás te puedo contar más. pues muchísimas gracias y acepto el ofrecimiento de una próxima entrevista porque me han quedado muchas cosas en el tintero, pero nos quedan 40 segundos. Simplemente felicitarte por el día de ayer como mujer en la ciencia y darte las gracias por haber participado en este programa haciéndolo aún más grande. Muchísimas gracias, Judith. Muchas gracias por la invitación y de verdad muchas gracias por esta conversación tan interesante. Un saludo a todos y cualquier cosa que queráis, contactar conmigo bien por redes sociales, email,
lo que os interese. Hasta luego, buenas tardes a todos. Hasta luego. En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos.